Buenas, soy Juan Carlos Tejero y les traigo la lectura de la unidad 2, escenario 3, Constitución, Ley y Potestad Reglamentaria. Después del capítulo largo anterior, les cuento que este es muchísimo más corto. El objetivo de esta lectura es describir y analizar el papel de la Constitución dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Para ello se hará referencia a las principales fuentes formales del derecho: Constitución, ley y reglamentos. Toda vez que la interacción de la Carta Política con las demás fuentes del derecho sirve para ejemplificar el reconocimiento de esta como norma suprema del ordenamiento jurídico y norma de normas. Norma normarum. Antes de iniciar, es conveniente precisar el concepto de ordenamiento jurídico. Según Noguera 2002, se define como: un ordenamiento jurídico es un conjunto de normas coherentes o armónicas entre sí que forman un sistema unitario. En esta definición importa precisar los dos últimos conceptos, el de sistema y el de unidad del ordenamiento, porque el de coherencia o armonía entre las normas es una consecuencia de ellos. Página 221. Esta idea será transversal a los contenidos a tratar en este escrito. En lo sucesivo se verá que la idea del ordenamiento jurídico en la modernidad requiere la existencia de una constitución para que sirva de punto de apoyo para la existencia de éste. Concepto de constitución y su evolución histórica. Desde la antigüedad, el concepto de constitución tiene múltiples acepciones. Una de las razones para que ello sea así es que hay quienes señalan que existen tantos conceptos de constitución como realidades constitucionales en el mundo. Uno de los sentidos en que se usa el término es para definir la forma en que se organiza una comunidad política, o simplemente para indicar la esencia del orden político. En la antigüedad, las obras de Aristóteles y Platón manifestaron que todo gobierno debe estar sujeto a una ley y ésta a un principio superior. También diferencian las leyes comunes de aquello que es un presupuesto de validez para ellas, que en el pensamiento de Aristóteles sería la Constitución. En la antigüedad no se usó el término constitución para definir una organización política. Términos como politea en Grecia o res publica en el Imperio Romano son ejemplos de los vocablos usados en este periodo. Más adelante, durante las revoluciones burguesas del siglo XIX, se usó la expresión constitución para definir toda la forma de organización política sin importar el momento de la historia en que se diera. Durante la Edad Media y la Edad Moderna, se produjeron textos que sirven de precedente para la creación del actual concepto de constitución, tales como la Carta Magna inglesa de 1215, el Regeringsform sueco de 1634, el Agreement of the People de 1647 o el Bill of the Reich de 1689. Todos estos están fundados en la idea de servir de limitaciones del poder político. Para ello, se reconocen derechos o simplemente se regula el funcionamiento del sistema político. En síntesis, el concepto de constitución es el resultado de la observación de las dinámicas sociales y políticas presentes en un momento histórico determinado. Por ello, la comprensión de esta idea es variable en la historia. En la actualidad, la Constitución, además de disponer la forma del Estado y de gobierno, requiere que como pacto para limitar los poderes del Estado tenga un origen democrático. El origen contemporáneo del concepto de Constitución se puede rastrear hasta la Revolución Norteamericana. El detonante para esta revolución fue el desacuerdo suscitado con relación a la imposición de impuestos para la exportación de mercancías de las colonias de Norteamérica con destino a Londres. Las colonias argumentaban que Londres irrespetó los mandatos de la Constitución al crear impuestos sin representación de las colonias en el Parlamento inglés,
Es decir, la corona no podía imponer tributos a los súbditos sin que ellos fueran aprobados por representantes suyos en la Cámara de los Comunes. Para entender mejor el contexto, mirar lo ocurrido con la Ley del Azúcar de 1764, la Ley de Timbres de 1765 y el Boston Tea Party de 1774. 2. Los colonos no tenían representación en el Parlamento británico. Solo se adelantaban elecciones en el territorio central del imperio. Como una salida a la arbitrariedad de la corona inglesa, se da la Revolución Norteamericana y con ella la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787. En ella se caracterizan los aspectos materiales que conforman el actual concepto de Constitución. 1. La Constitución es un texto jurídico que tiene supremacía sobre las demás normas de la Federación y de sus Estados miembros. 2. La Constitución es el resultado de un pacto social entre los habitantes de los estados que decidían constituirse en una nueva comunidad política. Como todos los habitantes del futuro estado, no les era dable participar directamente de la creación de esta. La Carta Política es el resultado de un acuerdo formado por representantes del pueblo. 3. Organizan los poderes políticos y se afirma que el límite de estos es el respeto de los derechos de los ciudadanos. Ahora bien, en este momento de la historia, no se vio la Constitución como una auténtica norma jurídica, es decir, como una regla de conducta obligatoria que al no ser observada puede ser exigible jurisdiccionalmente. Esta contenía un pacto sobre la organización de los poderes constituidos y sobre los derechos fundamentales que no podía ser objeto de sanción jurídica. De ahí que fueran consideradas como una declaración de intenciones. Los textos iniciales referidos con contenido constitucional podríamos indicar que, aunque no tuvieran la denominación y reconocimiento de una constitución como la conocemos hoy en día, nos brindan los primeros avances sobre los acuerdos en la organización del poder, administración y prerrogativas fundamentales. Las constituciones se consideraban un documento programático que guiaba la acción de las autoridades, pero dentro del sistema de fuentes del derecho, la única norma jurídica era la ley, la cual tiene origen en los parlamentos. Esta situación cambió con el nacimiento del derecho público en Alemania en los primeros años del siglo XX. A partir de aquí, se consideró como norma jurídica únicamente la parte orgánica de la Constitución, al resto no se le daba valor jurídico. La exigibilidad jurídica de la parte dogmática de las constituciones, entendida como el conjunto de principios, valores y derechos consignados en ella, inició con las constituciones que se dictaron luego de la Segunda Guerra Mundial. Algunas constituciones solo consideran exigibles de parte dogmática lo relativo a los derechos fundamentales, ello por estar redactados con normas del tipo de regla. En cambio, a los principios y valores no se les concede valor jurídico por tener un carácter programático. En la Constitución Política de Colombia de 1991, toda su parte dogmática, incluyendo las normas con carácter de programático, son vinculantes y por ello exigibles judicialmente. Un ejemplo muy diciente se encuentra en el preámbulo de la misma Constitución. Al respecto, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha dicho que el preámbulo orienta la finalidad de la organización y acción estatal, al igual que otras disposiciones de la Constitución. Este es exigible a todo poder público y ninguno se encuentra habilitado para incumplir su contenido. Decir que el preámbulo carece de eficacia jurídica es igual a manifestar que el propósito del constituyente carece de valor alguno. De ahí que la Corte Constitucional lo considere jurídicamente vinculante. Sentencia C-479 del 92. Más adelante la misma Corte señala que el poder vinculante del preámbulo es tal que el contenido de éste ha de servir como límite a la acción de los poderes constituidos subordinados a la Carta Política.
Sobre el particular, el Tribunal Constitucional Colombiano, sentencia C-477 de 2005, aclaró: así entendido, el preámbulo da cuenta del sentido político y jurídico que el pueblo de Colombia le imprimió a la formulación de la Carta Política de 1991. Es decir, indica los principios que la orientan y los fines a cuya realización se dirige. Y por ello no solo hace parte de esta como sistema normativo, sino que además tiene efecto vinculante sobre los actos de la legislación, la administración y la jurisdicción, y constituye parámetro de control en los procesos de constitucionalidad. Y esto es comprensible, pues carecería de sentido que una fórmula política y jurídica tan densa de contenidos como la advertida en el preámbulo no estuviera llamada a tener implicaciones en los ejercicios de poder subordinados a la teleología en ella señalada. Principios que articularon el ordenamiento jurídico: validez, eficacia, jerarquía, competencia y legalidad. La Constitución Política de Colombia indica en su artículo 4 que la Constitución es la norma de normas, y en caso de ser incompatible con otra norma jurídica, las disposiciones constitucionales tendrán aplicación preferente. De la lectura de esta disposición se deduce que la Constitución es norma secundaria o norma de normas. Esto significa que es norma normarum, porque ordena que los procedimientos y normas del Estado se adapten a sus prescripciones. Por ejemplo, crea las bases del procedimiento legislativo, Constitución 1991, artículos 150 y sucesivos, o expone los eventos en que el Poder Ejecutivo puede dictar normas con fuerza de ley, así como los límites formales y materiales para ello. Constitución de 1991, artículo 150, 10, artículo 212 al 215. La Constitución también es calificada como norma suprema del ordenamiento jurídico, de ahí que sea norma institucional básica, al organizar los aspectos básicos de las instituciones, además de ser el elemento fundador del Estado. El carácter superior o de supremacía es consecuencia de su mayor legitimidad democrática respecto de las demás normas que integran el ordenamiento jurídico. Desde una perspectiva jurídico-formal, esto se logra por ser emanada del poder constituyente, lo cual le permite imponerse sobre las normas creadas por los poderes constituidos, ejecutivo y legislativo. En líneas precedentes se indicó que la Constitución ordena que los procedimientos y normas del Estado se adapten a sus prescripciones. Por lo tanto, la correspondencia de las normas, sin importar su naturaleza u origen con ella, es un requisito de validez, pero la validez se juzga a partir de aspectos formales y materiales. Para ilustrar esto, la ley, para ser válida, debe respetar el contenido del texto constitucional, límite material, y ser dictada siguiendo las ritualidades de la Carta Política, límite formal. Algo similar ocurre con los actos administrativos. Para ser válidos, tendrán que respetar los límites sustantivos de la Constitución y la ley, además de los procedimientos que éstas crean para su expedición. La supremacía de la Constitución se evidencia en la existencia de medios ordinarios y extraordinarios para su defensa. La defensa ordinaria se refiere a las formas de control de la constitucionalidad. De otra parte, la defensa extraordinaria se da mediante los estados de excepción, los cuales pretenden conjurar las amenazas externas que puedan alterar el normal funcionamiento del Estado o ponerle fin al proyecto de sociedad estatuido en la Carta Política. En el caso colombiano, de los estados de excepción son guerra, Constitución de 1991, artículo 212, conmoción interior, artículo 213, y emergencia económica, artículo 215. Entre estas situaciones están las siguientes: guerras, golpes de Estado, pandemias o desastres naturales.
Dentro del sistema, el control de constitucionalidad tiene un rol de suma importancia. Según Sáchica, es un procedimiento jurídico con finalidades políticas, pese a ser llevado a cabo en el seno de un órgano judicial. En él se privilegian los procedimientos de creación de la norma y no su sustancia. Así que si norma que se juzga se dicta de acuerdo con los límites formales de la Carta, la justicia ha de declararla constitucional. Página 91 a la 92. Según el artículo 230 de la Constitución Política, son fuentes del derecho en Colombia la Constitución, la ley, la costumbre, la equidad, los principios generales del derecho y la doctrina. Como se ve, aunque existen múltiples fuentes del derecho, el ordenamiento jurídico es uno solo y por ello éste debe estar ordenado. Las normas ordenan según criterios de validez y eficacia, mientras que la preferencia en su aplicación se da en atención a los principios de jerarquía y competencia. La validez se refiere a la interdependencia existente entre los distintos tipos de norma. Así las cosas, una norma es válida si respeta la potestad normativa atribuida a una autoridad y los procedimientos de creación de la norma. Es decir, la validez de las normas solo existe en caso de que una disposición respete los límites formales y materiales impuestos por una norma superior que le da a una autoridad la facultad de expedir normas. La eficacia es la aptitud de las normas de ser aplicadas en una circunstancia. En términos sencillos, en un contrapunto de normas, por llamarlo de alguna manera, las disposiciones en tensión serán válidas, pero solo una será aplicable. El principio de jerarquía alude a la diferencia de posiciones de las normas dentro del ordenamiento jurídico. Por tanto, las normas que se encuentran en un nivel superior no ceden ante aquellas de rango inferior. En cambio, si se derogan las disposiciones de niveles superiores, estas hacen perder la validez de las inferiores. Habitualmente la idea de jerarquía normativa es representada a partir de una pirámide. En esta la Constitución se encuentra en el nivel más alto, seguida por la ley y por último el acto administrativo. Esto evidencia que la jerarquía entre las fuentes es directamente proporcional a las facultades normativas de quienes emanan. En el ámbito del derecho suelen verse conflictos entre normas de la misma jerarquía y no es evidente cuál aplicarse para resolver una situación. Este fenómeno se denomina antinomia. El ordenamiento jurídico ha creado dos criterios para solucionar estas situaciones. Véase la siguiente tabla. Dice así: criterios hermenéuticos para solucionar conflictos entre leyes. Leyes especiales prevalecen sobre las generales. Lex specialis degorat generali. Esta regla está consignada en el artículo 5 de la Ley 57 de 1887. Se puede extraer de esta norma que la creación de una disposición que regula íntegramente un asunto se debe exceptuar la aplicación de la norma general. El otro título de la siguiente columna dice: criterio cronológico. Lex posteriori derogat priori. Este criterio dice que la ley anterior solo será válida en lo que no contraiga a la nueva normativa. Esta regla se puede encontrar en el artículo 2 de la Ley 153 de 1887. Finalmente, el principio de competencia distribuye las materias que serán objeto de reglamentación por cada una de las fuentes normativas. Esto se lleva a cabo según aspectos orgánicos, territoriales o normativos. En su manifestación orgánica, alude a la facultad que solo detentan algunos órganos del Estado de expedir ciertas normas. Para ilustrar esto, se puede analizar lo que ocurre con el reglamento del Congreso, el cual, según el artículo 151 de la Constitución, corresponde a este dictar,
Otro ejemplo está en el artículo 300 de la Carta, según el cual corresponde a las asambleas departamentales expedir las normas sobre el presupuesto departamental. En sentido territorial, este principio tiene estrecha relación con el reparto de competencias entre la nación y los entes territoriales, pues hay materias que son competencia exclusiva de órganos de los departamentos y municipios. Ejemplo de ello, cuando el numeral 7 del artículo 300 de la Constitución atribuye a las asambleas departamentales la determinación de la estructura de la administración departamental, las funciones de sus dependencias y las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo. El alcance normativo del principio de competencia reserva a fuentes concretas la regulación de algunas materias. En la Constitución se puede ver una expresión de esta regla en el numeral 19 del artículo 150, el cual prescribe cuáles serán los asuntos para definir por las leyes marco. De otra parte, el artículo 151 fija las cuestiones a reglamentar por medio de leyes orgánicas. Y por último está el artículo 152 de la Constitución, referido a la creación de leyes estatutarias. La función normativa del Congreso de la República. Históricamente se ha hablado de la ley como toda aquella norma jurídica producida por el Congreso de la República o Parlamento. Según sea el caso, la ley puede ser concebida en dos acepciones, formal y material. Según Monroy, 1986, las leyes en sentido formal son las dictadas por el Poder Legislativo, siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución, pero carecen del contenido de verdaderas leyes. Y las leyes en sentido material son creadas por el Congreso de la República, tienen las características propias y el contenido de verdaderas leyes. Dicho esto, la labor normativa del Congreso de la República está guiada al menos por tres conceptos, a saber: A. Reserva de ley. Es una institución que prohíbe al Congreso para delegar sus facultades normativas en otro órgano, evitando que poderes distintos al legislativo se pronuncien sobre materias que están reservadas a la ley. Este concepto tiene al menos dos acepciones, formal y material. En sentido formal quiere decir que algún aspecto es normado mediante ley, aunque la Constitución no lo imponga. La consecuencia de esto es que en lo sucesivo, esa materia solo podrá ser regulada por medio de una ley. Materialmente, la reserva de ley es una orden dada por la Constitución para que un aspecto sea arreglado por un tipo de ley, o reserva material para que sean reguladas por medio de una ley ordinaria. B. Fuerza de ley. Es un sinónimo de supremacía de la ley, principio de legalidad, a la cual todos los poderes públicos y los ciudadanos se encuentran vinculados, y por ende limita la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo. C. Valor de ley. Se refiere a la capacidad de la ley de modificar o derogar otras normas de inferior jerarquía. Todo esto para decir que dentro del Estado, la labor normativa del Congreso está instituida para dotar al sistema de coherencia y armonía, y constituye un criterio de ordenación y aplicación para las demás fuentes dentro del sistema jurídico, entendidas estas como normas jurídicas abstractas de carácter impersonal, por medio de las cuales se regula la conducta humana, cuando atrás hablamos de verdaderas leyes. La potestad reglamentaria y normas gubernamentales con rango de ley. El Congreso, al cumplir su rol como legislador, no siempre hace leyes que señalen todos los elementos para su cabal ejecución. Para crear las normas faltantes para el desarrollo y ejecución de las leyes está la potestad reglamentaria, la cual en nuestro ordenamiento tiene su fundamento en el artículo 189, numeral 11 de la Constitución. De acuerdo con la Corte Constitucional, sentencia C. 1005 de 2008, en el ejercicio de esta, al presidente de la República le está vedado ampliar o restringir el sentido de la ley.
No puede tampoco suprimir o modificar las disposiciones previstas en la legislación, pues con ello estaría excediendo sus atribuciones. Los reglamentos se caracterizan porque son una facultad normativa originaria del Poder Ejecutivo. Es decir, para su ejercicio el presidente no ha de conseguir una habitación para su ejercicio, sino que es una competencia ordinaria de éste. De acuerdo con la potestad reglamentaria que es propia del presidente de la República de Colombia, dado que es una facultad constitucional para expedir normas de carácter general destinadas a la ejecución y cumplimiento de la ley, y que además dicha facultad tiene unas características específicas que se originan en nuestra Carta Política, como lo es lo inalienable, intransferible, inagotable e irrenunciable, cuya única finalidad radica en que la administración cumpla con su función de ejecutar la ley. Sin embargo, el ordenamiento jurídico ha dado al Ejecutivo la posibilidad de dictar normas con rango de ley en dos situaciones: en virtud de estados de excepción y mediante delegación que haga para tal efecto el Congreso de la República o el constituyente primario. Sobre la legislación delegada, esta se puede dar en Colombia sin violar el principio de separación de poderes. Para ello, la habilitación que el Congreso haga al gobierno debe cumplir con unos requisitos, los cuales se mencionan a continuación. 1. Su solicitud expresa por parte del Ejecutivo. 2. La precisa limitación de su ámbito material. 3. El carácter estrictamente temporal de las mismas. 4. La exigencia de mayorías absolutas para aprobar la concesión de las facultades. 5. La existencia de un imperativo de necesidad o de conveniencia pública. 6. El carácter materialmente legislativo de la regulación delegada. Y 7. La exclusión expresa de ciertas materias del ámbito de la legislación delegada. Corte Constitucional, sentencia C-971 de 2004. ¿Cómo se ve cuando el Congreso consiente que el presidente expida legislación con fuerza de ley? Existen sendos límites que han de ser respetados para no transigir el principio de separación de poderes. En cambio, hay un único evento en el que las facultades extraordinarias para dictar normas con fuerza de ley no tienen límites en razón a jerarquía o materia. Esto es cuando lo hace directamente el constituyente primario. Revisada la Constitución, se puede encontrar al menos 3 distintos tipos de facultades que el constituyente dio al presidente para que legislase. A. Sobre aspectos que la Constitución declara prohibidos para el Ejecutivo, tales como la expedición de leyes estatutarias, marco u orgánicas. B. En torno a aspectos que tienen reserva de ley ordinaria, o que puedan ser objeto de leyes de facultades extraordinarias. C. Para que reglamentase asuntos relativos a leyes ordinarias, estatutarias u ordinarias, en caso de que el Congreso no expidiera las respectivas leyes en el tiempo fijado por la Constitución para tal fin. Referencias: Constitución Política de Colombia. Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-479 del 92, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero. Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-477 de 2005, Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-1005 del 2008, Magistrado Humberto Sierra Porto. Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-971 de 2004, Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa. Ley 57 de 1887 sobre adopción de códigos y unificación de la legislación nacional. 15 de abril, Diario Oficial, número 7019. Ley 153 de 1887, Consejo Nacional Legislativo, que adiciona y deforma los códigos nacionales, la Ley 61 de 1886 y la Ley 57 de 1887. 24 de agosto, Diario Oficial, número 7151. Monroy Cabra MG, Introducción al Derecho. Séptima edición, Editorial Temis S.A. Noguera Laborde R., Introducción General al Derecho, volumen 1 y 2, Universidad Sergio Arboleda. Sáchica LC, Editorial Temis S.A. Agradecimientos a la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Módulo Derecho Constitucional 1,
Unidad 2, Supremacía Constitucional y Fuentes del Derecho en la Constitución de 1991. Escenario 3, Constitución, Ley y Potestad Reglamentaria. Autores: Michael Julián Córdoba Hernández, Jessica Lorena Gaona Pineda. Asesor pedagógico: Laura Catalina Salcedo Camargo. Diseñador gráfico: Alejandra Daza Hurtado. Un agradecimiento profundo al Politécnico Gran Colombiano, del cual somos estudiantes en la Facultad de Derecho. Esta locución se hace sin ningún ánimo comercial, de solo solidaridad y acompañamiento a nuestros amigos y compañeros que a veces no cuentan con el tiempo suficiente para estas lecturas. Un abrazo a todos. Les habló Juan Carlos Tejero Medina.